Totalmente. Muy bien, aquí estábamos hablando del jamón ibérico Pata Negra del restaurante, que ese jamón, los puercos se crían con bellota nada más. Y te juro que ese jamón sabe distinto, y lo tiene ahí el chef Felipe, el chef 5 estrellas. Bienvenido el doctor Sabino Jauregui con nosotros aquí, y por supuesto Julio Schilling, que ahora ya no lo traemos a pelear con los demócratas porque se pelea demasiado. No, mentira. No, ha sido casualidad. Sí. Además te cortaste el pelo. Sí, me corté. Estás como Sansón, vas a perder la fuerza. Después que me dijiste que parecía un rockero de California. ¿Yo te dije eso? Sí. Sí, concho, no era de California, era un rockero. Era de Tennessee, de yo ahí de... la idea. Dije, no, rockero, no sé. Oye, qué bien. A ver, quisiera empezar, doctor, con este tema de tanto lío, aquella multa de $500 millones para... Ya ni me acuerdo por qué era la multa contra Trump. Era una demanda civil por fraude, por la organización, las diferentes organizaciones de Trump que se alegó. De los edificios. Se alegó con el lío de los préstamos, que habían inflado el valor de los edificios. Un caso que nunca se trae en contra de ninguna empresa, se lo trajeron en contra de Trump, y después el juez, para castigarlo, le dio esta multa de $500 millones, que ahora la Corte de Apelación dijo que era excesiva, que era una violación de la 8ª enmienda, y quitó esa ¿La quitó multa completa o la dejó en 200? No, la quitó. El entendimiento mío es que la quitó completamente. Lo que no quitó fue la culpabilidad de fraude. Eso se mantiene. Por eso Leticia James todavía está diciendo que ella ganó el caso, y que ella va a apelar. Ella todavía tiene la habilidad de apelar la decisión de la Corte de Apelación. Sí, claro, o sea que es una cosa que a mí me ha sorprendido aquí en los Estados Unidos, de que la Fiscalía apela, porque como en Cuba la Fiscalía siempre gana. Yo nunca había oído que la Fiscalía apelaba, porque nunca perdí un caso, ¿no? Sí. Y entonces no sé ni si se existe en el Código Penal. Pero a mí me llamó la atención siempre ese caso, porque le decían que habían inflado los precios de sus propiedades, pero ni los compradores, ni los bancos, ni ningún perjudicado había protestado. Entonces, también es extraño que el gobierno intervenga en un hecho que nadie le llamó. Donde no hay víctimas, porque los bancos, que se supone que en este caso son las víctimas del supuesto fraude de Trump, habían ganado dinero, le había pagado los préstamos, ganaron sus intereses, todo el mundo estaba feliz. Así que era un caso que desde ese tiempo no tenía lógica, pero ella decidió proceder y pudo ganar ese caso, porque el caso lo ganó. La victoria del fraude todavía está ahí. Lo que por ahora, lo que hizo la Corte de Apelación fue eliminar esa multa de $500 millones. Mira, Julio, ahí está el titular de... Esto es Wall Street Journal. Vamos a ver este tema de la politización de la justicia o de la judicialización de la política, por ese revés, ¿llegó para quedarse o va a ser un pasaje en la historia de los Estados Unidos? Yo pienso que como único va a lograr ser algo del pasado es si se toman los cursos que se están tomando de enfrentar a los arquitectos de este tipo de guerra jurídica con el fin de sacar a Trump del poder. Y esto lo hemos visto no solo contra Donald Trump, sino contra sus simpatizantes, contra básicamente la mitad del país. La presidencia de Joe Biden fue en efecto una cruzada, una cruzada contra una oposición que ellos querían precisamente, que le dieron la etiqueta de terrorista doméstico. Y esto que estamos viendo acá, de los 6 casos contra Donald Trump, este probablemente es el que más ataca y el que más temor le causa a la noción del derecho de propiedad privada. Porque, como bien se mencionaron, no había víctimas, al contrario, no solo que quedaron satisfechos, sino que el juez en Gorón no dejó admitir testigos, intervinió en cuanto la valorización, que él no es tasador de propiedad, y dijo que la propiedad de Mar-a-Lago la había inflado, que es incierto. O sea, Trump en sí, el estimado que se dio estaba por debajo del mercado. ¿Te das cuenta? Pero él determinó que eso no era así porque lo dijo él. Entonces, lo peligroso de esto, mira, todo esto es un juego de la utilización de
una jurisdicción geográfica, legal, donde saben que van a obtener una victoria, la utilización de un gran jurado, donde la defensa no tiene el espacio para presentar y cuestionar la evidencia que se presenta. Entonces, cuando tienes un juez, como en este caso, completamente politizado, o sea, hay que entender que estas personas en sí, más que jueces, son políticos que fueron elegidos con una visión ideológica y toda su duración en el poder depende de eso. Entonces los demócratas han hecho toda una industria de esto. Pero fíjate cómo son las cosas, que Letitia James está bajo investigación por fraude y se le ha desmoronado todos los casos, todos los 6 casos, por razones diferentes, pero este es el que más susto le ha causado a empresarios, a corporaciones, porque cualquiera podría ser próximo. Y para finalizar la idea, quien empezó todo esto, la utilización de no solo las cortes, sino el Estado administrativo, fue Barack Obama, que utilizaba la Agencia Mundial de Protección Ambiental, utilizaba el Servicio de Rentas Internas para castigar a la oposición. Entonces, todo esto, este precedente ha quedado establecido, se profundizó con Joe Biden, porque es evidencia de los contactos entre el Departamento de Justicia de Biden y todos estos fiscales. O sea, que aquí había una movida a todo dar para aniquilar a Donald Trump como un candidato posible para las elecciones 2024 y quebrarlo. Básicamente quebrarlo. Pero ahí es donde yo tengo la duda, eso lo he hablado varias veces con el doctor Sabino Jauregui. Usaron el sistema judicial para aniquilar a Trump. En el trayecto es posible que hayan cometido algunos delitos, por lo tanto hay que llevarlos ante la justicia. Pero entonces no estamos rozando la percepción de que se está haciendo una suerte de contraataque jurídico y que se está cayendo en lo mismo y que va a ser un ciclo interminable, porque después cuando vengan los otros es igual. O sea, ¿qué hacer? Ese es el problema, que no queremos caer en ese ciclo. Donald Trump está haciendo ciertos movimientos, le está poniendo ahora los fiscales que él piensa que van a ser fiscales de confianza en posiciones de poder en el Departamento de Justicia. Muchos de esos fiscales, hablando honestamente, son gente que no están calificados para ser fiscales. Son abogados que nunca han sido fiscales, abogados que no tienen experiencia trabajando como fiscales. Pero él los pone ahí porque él piensa que son leales y que van a hacer más o menos lo que él quiere y que van a hacer las investigaciones que él quiere. Y se ve que eso está pasando porque Pam Bondi está haciendo ciertos movimientos y ciertas investigaciones, que es lo que quiere Trump, que no es como debe ser. ¿Okay? El trabajo de un fiscal es de ser completamente neutral, no debe tener ningún tipo de influencia política y debe simplemente buscar justicia. Ese es el trabajo del fiscal. El trabajo de él no es de hacer lo que le diga el presidente, no es de hacer lo que le diga el partido de él, es hacer justicia neutral. Y si hay un peligro que se vuelva este ciclo, yo no sé quién lo empezó o quién lo va a terminar, pero no es un ciclo que nos debemos meter nosotros como un país en nuestro sistema judicial. Así que si existe ese peligro, lo que hay que pararlo. Entonces, la interpretación depende de qué partido tú eres. Si uno es republicano, dicen, bueno, no, lo que está haciendo Trump es que Trump está buscando justicia porque le hicieron a él y la gente que le formaron todos estos casos, hay que traerlo a la justicia y hay que investigarlos. Si eres un demócrata, tú dices que no, que lo que está haciendo Trump es que está inventando acusaciones, que está usando a todos estos fiscales que él escogió específicamente porque son leales a él para empezar todas estas investigaciones que no tienen fundamento. Porque ahora dicen que van a investigar a Obama, que van a investigar a Biden, que van a investigar, y se vuelve ese ciclo que no es lo que queremos en este país. Sí, no, aunque no lo invente, puede dar la impresión de que está vengándose. Claro, pero mira, o sea, estos no son procedimientos caprichosos. Obama claramente violó la ley. Obama facilitó una narrativa que él sabía que era falsa, que su director de la CIA le había dicho que
esto era un invento del Partido Demócrata de la campaña de Hillary Clinton, me estoy refiriendo al 2016, donde dijo que en efecto no se debería de seguir este curso ni darle la información al FBI porque esto no tenía base. Y sin embargo Obama le dio luz verde al FBI para que mintieran en solicitudes de FISA para investigar la campaña de Donald Trump. Posteriormente se mantuvo la narrativa por oficiales del FBI, James Comey. Todo esto fue bajo Obama. Una de las últimas cosas que hace es firmar un decreto contra la participación de una potencia extranjera en elecciones, que más bien era para facilitar que siguieran espiando a Donald Trump. Entonces, si sabemos que todo esto es falso, ahora no hay duda de eso. El reporte Durham con lo del anexo, todo lo que surgió de Crossfire Hurricane, ya sabemos que Obama estuvo implicado en eso. El gran error de Donald Trump fue precisamente tomar esa postura que tú has mencionado, de decir, bueno, vamos a tirar esto bajo la alfombra. Sí hubieron, en el mejor de los casos, irregularidades crasas, pero no vamos a complicar las cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? En vez de buscar un apaciguamiento con el Partido Demócrata determinado a permanecer en el poder, de transformar el sistema, porque si vemos la continuidad con el tercer mandato de Obama, que fue el gobierno de Joe Biden, pues entonces todo esto en efecto ocurrió. Donald Trump ahora no solo que no le queda, si queremos resguardar la libertad. Recordemos que aquí hay personas que sufrieron cárcel el 6 de enero de manera injusta por toda una tesis, personas que no pusieron un pie en el Capitolio por toda una tesis de terrorismo doméstico que fue parte de la narrativa que ellos necesitaron establecer para llevar a cabo una campaña de censura, que de hecho la llevaron. Entonces, cuando vemos que el FBI estaba investigando a católicos tradicionales, que estaba investigando juntas de padres, esto ocurrió. Entonces todo esto es alarmante. Estoy mezclando cosas, pero es el mismo principio, que si no hay una rendición de cuentas, en el centro de... Que no hay una rendición de cuentas. Y ya el activismo que vimos, y este caso del juez Enrogan, tipifica ese tipo de cosas. Y podemos sacarlo. Usted fue fiscal, ¿verdad? Sí. Ajá. Ahora voy a la pausa, dame un segundito. Cuando un fiscal, o sea, usted dice cómo debe actuar un fiscal, ¿no? Pero ¿hay un examen especial para ser fiscal? No, ¿Cómo funciona? Para ser fiscal nada más que tiene que ser abogado. Normalmente empiezas en la fiscalía estatal o federal cuando te gradúas de tu doctorado, y ahí empiezas a trabajar, recibes tu entrenamiento ahí en la misma oficina de la fiscalía. ¿Qué dice el entrenamiento? El entrenamiento, estudias la ley, estudias el código de ética como fiscal. ¿Qué dice el código de ética? Primero que nada, que tú tienes que ser completamente neutral, seguir solamente la verdad. ¿Pero cómo vas a ser neutral si el fiscal general lo nombra el presidente? Ahí no hay ahí una fisura en el sistema. El código ético del abogado va por arriba de quien te nomina para la posición. Okay. Tú tienes que seguir el código ético de abogado, que es regulado por el Florida Bar, dependiendo de tu estado o en la jurisdicción federal donde actúa. Eso va por arriba. ¿El presidente puede destituir al fiscal general? Claro. Sí, eso no es en cualquier momento. ¿Eso no es un problema? Sí, pero ese fiscal general, no estamos hablando de una persona que se va a morir de hambre si se va de esa posición. Esa persona va a tener éxito, no importa dónde va. Muchos abogados y muchos fiscales se fueron al momento que Donald Trump se volvió presidente, porque éticamente no iban a seguir las órdenes de Donald Trump si ellos pensaban que esas órdenes no eran justas. El abogado tiene que seguir su conciencia y su código de ética, no importa el trabajo. ¿Okay? Y el fiscal tiene la responsabilidad más grande de cualquier tipo de abogado, porque estás tratando con la libertad de una persona cuando estamos hablando de casos penales. Así que un abogado no puede acusar a alguien, no puede proceder en esa acusación en un caso penal sabiendo que esa persona es inocente. ¿Okay? Y si lo hace sabiendo que esa persona es inocente, ese fiscal no es nada más que pierde el trabajo como fiscal.
pierde su licencia como abogado. Pero eso lo hicieron contra Trump, ¿no? Y ha pasado. Claro. Y puede ir hasta preso el fiscal. Sí, pero mira, es teóricamente lo que tú dices es cierto, pero es idílico. O sea, nunca se va a separar la persona de ya su cosmovisión. Letitia James hizo una campaña diciendo que iba a llevar a Trump a la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos esperar que sea objetivo? Y estoy de acuerdo contigo. Letitia James dijo eso antes de tener un caso en primer lugar. Eso fue parte de su campaña. Ella dijo en su campaña, tú me eliges a mí y yo me voy a asegurar que yo acuso a Trump de algo. Eso es completamente incorrecto. Está en una violación completa del código de ético. Estoy de acuerdo contigo. Y lo hizo el otro fiscal, el Alvin Bragg también hizo la misma cosa. Y de que todos estos casos que fueron en contra de Trump, que hay muchos de esos casos fueron creados seguros, ¿ok? Pero ahorita estoy hablando de código, igual que los médicos. El trabajo del médico es no hacer daño y de ayudar a todo el mundo. Y si no tiene dinero, está supuesto ¿No tiene derecho a vengarse de lo que le hicieron? No estamos en este país, no estamos en el negocio de vengarnos, ¿ok? O a juzgar a quienes... Tampoco, pero ese no es el trabajo de él. Pero el problema no es... Ese no es el trabajo de él. No usemos vengarse, es establecer justicia. Es la rendición. Un Estado de Derecho reposa sobre la base de rendición de cuentas. Está tratando de establecer desde el poder, es donde está el problema. Tiene que haber rendición de cuentas. Entonces... y yo sí soy espérate, déjame aclararte algo. Yo soy de los que cree que a Trump lo que le hicieron es horroroso. Mira, él era muy descarado. El tema es que ahora él está en la misma posición que estaba Biden. Y tendrán el debido proceso. Yo creo que el debido proceso, lo que podemos garantizar es, y por eso el modelo del gran jurado me espanta. Me espanta. Para Cuba yo no quisiera ser una Cuba libre. Me espanta porque es lucha de león con mono amarrado, en el sentido de que tienes el fiscal que le está dando evidencia, información, está dando un lado de la versión y el abogado de defensa no pinta nada. Entonces eso es una quiebra de cierta base. La defensa. En el gran jurado no, pero el propósito del gran jurado es nada más que hacer la acusación formal. Así que en un gran jurado el fiscal presenta su caso al gran jurado. Hay un dicho famoso en inglés que dice que you can indict a ham sandwich, que puedes acusar un sándwich de jamón ibérico quizás, ¿okay? Pero eventualmente la defensa tiene su turno cuando el caso va para juicio al frente de un jurado. La defensa no participa en el gran jurado. No, la defensa no tiene la habilidad de participar. ¿Y cuándo se determina que merece un gran jurado el caso? Basado en la acusación, basado en la jurisdicción del Estado, muchos casos no pasan por un gran jurado, van directo a... En un caso estatal, la fiscalía puede proceder nada más que basado en un information. Un information es una acusación jurada de una víctima, de un oficial, firmada por el fiscal. En los casos federales es con un gran jurado, en los casos más serios de homicidio, en los casos estatales se va con un gran jurado. Y parte del problema, para aportar al contexto de entenderlo mejor, es que una zona geográfica puede estar ideológicamente contaminada. O sea, tú tomas el área de Washington, D.C., que probablemente él es más izquierdista que Moscú o Pekín o Phnom Penh. O sea, porque es así. Entonces, cualquier fiscal, cualquier activista va a ir ahí porque sabe que ahí le van a dar sangre. Él quiere paredón, ahí lo va a encontrar. En Manhattan es muy parecido. Entonces, esto es un gran defecto del sistema, porque al menos si tú me dices, bueno, un caso deberíamos de haber un jurado, un gran jurado diverso, podríamos decir, por eso es que muchos casos piden que se trasladen el caso, porque precisamente para eso. Entonces, los demócratas se han convertido expertos, esto es una industria. Esto lo vimos con el 6 de enero, pero cabalmente. Fíjate, yo lo sé. Fue estaba en el juicio del 6 de enero con mi cliente y yo ahí hice todo lo posible. ¿Tú lo viste? Yo hice todo lo posible para transferir el caso de Washington, D.C. a Miami, porque es verdad, en Washington, D.C. el 90 y pico % de la gente que vive en Washington, D.C. son demócratas, no son más que demócratas, son súper izquierdistas, al extremo. Entonces yo traté todo lo posible. Le enseñé al juez los estudios, son jury studies que se hacen, que demuestran
tú sabes, de que estaban que hacer lobo. Exacto. Entonces yo le dije al juez, mándame para Miami, que aunque sea en Miami estamos cerca de 50-50. Ahora, claro, los números son diferentes, pero en aquel tiempo, pero no, el juez lo negó y tuvimos Pero mira, una anécdota, los hongkoneses, ¿se acuerdan las protestas de democracia? De los paraguas que entraron en el ayuntamiento de la ciudad, esos recibieron condenas más leves que los manifestantes del 6 de enero. Y China comunista era el fiscal, o sea, porque entraron en la sede del gobierno de Hong Kong, que ya estaba totalmente domado por China, y recibieron sentencias de menos años que lo que recibieron lo del 6 de enero. Entonces, hay que entender la naturaleza del enemigo y claramente, una cosa es, o sea, el Partido Demócrata, hoy el Partido Demócrata obamista, no es el Partido Demócrata de Bob Graham, no es el Partido Demócrata de Lyndon Johnson, de Harry Truman. O sea, esto es un socialismo fabiano que utiliza el escaparate Mandami. ¿Tú crees que Mandami surge de la nada? Y las conversaciones que está teniendo con Obama, o sea, Mandami es por lo que ellos están apuntando, porque le ven en él determinadas cualidades que pudiera llevar a donde ellos quieren llevar esta revolución sobre las instituciones. Vamos a discutirlo. Y también quiero, desde el punto de vista legal, la idea de eliminar el voto por correo, ¿no? Analizar un poco también en qué países hay o no voto por correo, como Trump dijo. Pero antes, tú sabes, toda esta calentura política se cura con un bocadito de helado de Tío Colo. ¿Tú no pruebas los bocaditos de helado? Tú no eres muy niño en Cuba, ¿no? Para no acordarte, había un carrito del helado que le decía el ladrón con música. ¿Tienen aquí hoy? Hoy no tenemos, pero tú tienes que ir a Tío Colo, tienes ahí la dirección de Tío Colo. Mira, es como si fuera un sándwich riquísimo, con un helado de por medio. En el medio, en vez de jamón, pero el pan es suavecito, pero suave. Voy a pasar por la de Coral Way. Y la pizza, también hacen pizza de todo, ¿no? Es tremendo. Y tú sabes que descubrí el otro día que la dueña estaba conmigo en lo que en Cuba le decían el preuniversitario, el bachillerato o el high school, ¿no? Estaba en high school, 2 años más joven que yo. Pero vete ahí a Tío Colo. Le voy a decir que me mandaste, ¿eh? Sí, pero no puedes. Ahí puedes decir que eres lo mismo republicano, que mejor ni que eres republicano. Digo yo. No, y sabes, yo siempre he hablado aquí, ahora que empezó la temporada de huracanes, que estaba Erin por ahí, de Impact Brothers, que son 2 gentes jóvenes, 2 hermanos que son especialistas en poner puertas y ventanas de impacto para huracanes. Fui testigo, los vi trabajar. Oye, son unos maestros. Primero tú dices, Dios mío, no hay manera que pongan esa ventana ahí donde está. Pues mira, con una maestría total, la ventana no hay quien la mueva, la seguridad que le ponen, porque tienen que tener los tornillos adecuados, esos tornillos tienen que además tener para protegerlos contra la corrosión, contra el agua, si hay que arreglar algo en el entorno de la ventana para que quede firme. La inspección del condado, de todo. Sí. Con todas las reglas habidas y por haber, y con las puertas también tienen unas puertas preciosas y son gente increíble, tienen calidad y precio. Que eso es lo importante, porque a veces aquí lo barato sale caro, pero ellos tienen precio, pero tienen calidad. ¿Y qué más tenemos, maestro? ¿Tenemos más? Bueno. Nos encontramos con Manny Bouza, el hombre que es famoso porque hace realidad tu sueño americano de comprar una casa, pero él también hace realidad el sueño de vender la casa. ¿Cómo anda, hermano? Un placer, Cao. A ver, ¿qué debo saber yo si en el mercado actual, si quiero vender mi casa? Bueno, lo primero que tienes que saber es preguntarle al especialista al cual vas a contratar cómo está el inventario. Uh-huh. Ya tú sabes que si el inventario empieza a crecer, o sea, inventario es que hay muchas casas. Que hay muchas casas disponibles a la venta Ajá. en tu área. Lo segundo es que tienes que ver los comparables del área. Cómo se está moviendo lo que se vendió, cómo se está moviendo lo que está pendiente a venta y cómo se está moviendo lo que está activo.
¿Ok? Y tercero, vas a tener que dar concesiones. Vas a tener que entrar a negociar con el comprador como no lo tenías que hacer en el 20 y el 21. Esas son las cosas más importantes que tiene que saber una persona ahora. O sea, lo más importante, lo que yo calculo, es que hay que tener asesoría. Definitivamente. Porque el mercado inmobiliario se ha vuelto complicado, difícil. Mira las discusiones que hay a nivel político con los intereses, si lo bajas, si no lo bajas. O sea, que lanzarte a vender tu casa, ¿no? Que, por tu propia cuenta, ajá, riesgoso. No, y además tienes que sacar la cuenta de los impuestos, tienes que tener una asesoría profesional. Y aquí el que sabe, Manny Bosa. Repito, no solo hace realidad el sueño de vender la casa, el sueño americano, o el sueño americano también es a la inversa, el de vender esa inversión ya y sacarle provecho, ¿no? Que no salgas perjudicado. Definitivamente, claro. 305-787-3680. 787-3680. Manny Bosa. Bueno, muy bien, estamos aquí con el maestro Roberto Pichardo, especialista en cristales y espejos. Yo estaba recordando que cuando se hizo el Palacio de Versalles en Francia, Luis XIV quería hacer ese famoso Salón de los Espejos y nadie sabía en esa época hacer espejos grandes. Contrató a los mejores cristaleros del reino para poder hacer eso que todavía admiramos, que es el famoso Salón de los Espejos. Así que si usted quiere tener de verdad una obra maestra, contrate al mejor cristalero de Miami, que es el señor Pichardo. ¡Qué bien! A ver, Pichardo, tú haces, por ejemplo, esos espejos que se usan en los gimnasios, que son grandes. ¿Tú haces ese tipo de trabajo? Sí, definitivamente. Nosotros en espejo hacemos paredes de espejo, hacemos las paredes de espejo de los gimnasios, hacemos las paredes de espejo de las barberías, de las peluquerías, hacemos espejos individuales por estaciones para las peluquerías y las barberías. O sea, en espejo hacemos toda esa variedad de trabajo podemos hacer. Que es un trabajo milenario. El de los primeros espejos no tenían el azogue suficiente y se veía borroso, ¿no? Dicen que fue un invento de la mujer, ¿no? Pero eso hoy en día suena totalmente machista, ¿no? Bueno, de todas maneras, todos nos queremos ver en algún espejo. Sí, pero hoy incluso, Juan Manuel, hoy por hoy hay muchas personas que te piden el antique mirror. Se ve así medio... Es correcto, existe el antique mirror. Como el de Versalles. El de Versalles no tiene una nitidez total. Correcto, así. Y entonces es para darle un toque colonial, un toque más bien artístico. Y ponemos antique mirror. Así que usted haga como el rey Sol, Luis XIV, contrate al mejor cristalero del reino, ¿ok? Pichardo. Y el número de teléfono, no había teléfonos en la época de Luis XIV, 786-325-1649. 325-1649. Bueno, muy bien. A ver, el tema de anular el voto por correo. Trump de repente dice, bueno, que la mayoría de los países no tienen voto por correo. La verdad que yo no me había puesto a pensar en eso, busqué. Canadá tiene un extenso voto por correo. En América Latina, Panamá en caso de emergencias, casi ningún país latinoamericano. En Europa creo que en Alemania. O sea, hay realmente muy pocos países que extensivamente, porque el voto por correo, la famosa boleta ausente, era para gente que de verdad no podía ir. Entonces, lo que yo no sé desde el punto de vista legal, la idea de defender el derecho del voto hasta la última persona versus que las elecciones no se extiendan eternamente, ¿no? Y que tengan credibilidad las elecciones. ¿Cómo lidia la justicia con eso? Bueno, eso es lo más importante, que todo el mundo tenga la habilidad de votar y que como tú dices, que tenga la credibilidad esa. Ahora, está completamente en el poder del gobierno de hacer regulaciones que son razonables para asegurar que no haya fraude, que los votos sean contados correctamente, pero eso es algo que lo tiene que hacer ¿Eso es el Congreso que tiene que aprobarlo? O sea, al nivel ¿O federal, eso es ejecutivo? No, al nivel federal normalmente
se hace por una comisión y el Congreso puede establecer cualquier ley y regulaciones que ellos Pero quieran. no es cada estado el que pone sus reglas electorales. La legislatura estatal es el encargado de diseñar las leyes electorales. El problema es este, mira, el problema es que lo que vimos, y hablando de abogados, Elías, un abogado estrella de los demócratas, Elías algo, que era abogado de los Clinton y realmente fue el que llevó la mayor parte de los casos en 2020 para lograr la votación en masa por correo, la votación universal, donde no es que haya habido un incremento en la votación, sino que la relajación del escrutinio fue lo más grave. Por ejemplo, mira, el estado de Georgia. Históricamente Georgia tenía un patrón en las boletas por correo del 3 al 5% que estaban contaminadas y desechadas. Históricamente, o sea, 3 a 5%. Eso es evidencia sólida, 3 a 5%. En las elecciones de 2020, el nivel de contaminación fue de 0.003%. Entonces, cuando añades el hecho de que hubo un par de millones de personas más que votaron, eso estadísticamente es imposible. No puede ser cierto. ¿Pero qué pasó? La relajación de las reglas. Fueron a los tribunales y le pasaron por arriba a las legislaturas estatales. Entonces, el gran problema es, tú quieres darle mayor acceso a las personas, pero preservar la integridad del voto. Entonces, lo más fácil es hacer lo que dice Donald Trump, eliminarlo. Lo que dice el gobernador DeSantis es muy cierto. En la Florida eso funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hay monitoreo constante, o sea, tú tienes que estar seguro que tú estás vivo. No siempre fue así. No siempre fue así. No siempre fue así. Aquí en la Florida. Sí, no siempre Florida fue el epicentro de... Pero a partir de las reformas que vinieron a partir de las elecciones del 2000. Con Al Gore. Correcto. Y cambió esa dinámica bastante. Entonces, es un problema difícil, pero lo peor en todo esto es que, suponiendo que el estado de California quiere tener medidas muy relajadas de votación, o sea, básicamente, no sé, como si fuera un Burger King, que lo puedes hacer por correo, más allá de que para otras cosas sí te piden la licencia, sí te piden de todo, pero bueno, que tú puedes votar fácil. El problema de eso es en elecciones estatales, que nada más que van a impactar los californianos, uno pudiera decir, bueno, que hagan lo que quieran, son un estado, pero en elecciones federales, donde esa relajación, que ya se convierte en un relajo potencialmente, y va a impactar al país entero, o sea, que nosotros aquí en la Florida podemos ser impactados por ese modelo en California. Y yo creo que lo que Trump está tratando de hacer es federalizar, si puedo usar esa palabra, el tema de la votación por correo, por lo menos en elecciones federales, de todo lo que tenga que ver con un resultado federal. Y tiene un argumento sólido. Mira, yo voto por correo. Llevo años votando con boleta ausente, y es verdad lo que tú dices, eso se diseñó para, si tú no puedes, la razón excepcional que no podrías ir, pero ya se ha convertido, es comodísimo, y yo creo en el sistema. Eso se puede perfeccionar, o sea, una manera que tú pudieras entrar por una clave y estar seguro que tú votaste por quien tú votaste, que puedas tener un recibo de papel donde hay un contrachequeo, el voto electrónico. Pero la cosa electrónica siempre va a despertar sospechas porque tú no lo ves. Pero si hay un contraconteo a mano, o sea, que ahora mismo yo voté electrónicamente, pero también pongo tengo un conteo físico, un recibo físico de mi voto, y en última instancia se puede un mecanismo de verificación en el evento que esté muy reñida las elecciones. No sé, porque eso va acompañado de ese tema de esperar hasta el último. Hay algunos estados donde esperan el voto por correo, se empieza a contar después de que se termina de contar el voto físico. Y entonces hay voto por correo que viene de Hawái. Y entonces te dan 7 días para que llegue el último voto. Entonces eso crea una sensación de que están cocinando algo, ¿no? Aquí en realidad ganaba alguien el voto físico y después en las boletas ausentes ganaba el que se ponía que siempre iba a ganar. Eso fue famoso. Sí. Mira, tú calculas en el 2020 81,000 votos en 4 estados. O sea, 81,000 dentro de 4 estados fue lo que decidió las elecciones. Del voto que estamos ya, o sea, de lo que se reconoció. Aquí no estamos hablando de
la posibilidad que muchos de esos votos estaban contaminados, que nunca se verificaron, no había verificación de firma en muchos casos, llegaron boletas de votación donde nada más que votaron por Trump y no votaron por más nadie, o sea, no votaron por senador, no votaron por gobernador, por nadie, cosa que levanta sospecha. Algunas que llegaron totalmente en estado perfecto, tú dices, coño, pero esto ni siquiera se dobló. Entonces, irregularidades ocurrieron. Nunca se llegó, se puede probar porque fue desestimado los casos, no basado en el mérito, sino basado en que ya había ocurrido el hecho y que era un punto nulo, que era un punto ya por último, sin sentido. Yo creo que lo hablamos la otra vez, pero yo sigo sin entender lo de Texas. O sea, eso del arresto ciudadano, y la pregunta es la de que si no un legislador no tiene derecho, porque yo los he visto miles de veces que no van a votar, a no votar. ¿Por qué los obligan a ir y por qué los arrestan ciudadanamente? ¿Cómo es qué dice la ley de verdad? Es que es complicado porque depende de las regulaciones de cada estado y cada jurisdicción. Yo no practico en Texas, pero el conocimiento limitado mío es que ellos tenían que estar ahí para el voto, para establecer un quórum. Claro. Y al ellos no estar ahí y después violar una orden de estar ahí, por eso que lo pueden agarrar y regresarlo. Es un punto tecnicismo basado en esas reglas y procedimientos de Texas. Pero no es parte de tu derecho como ciudadano, como legislador, abstenerte. Sí, pero tienes que estar ahí. Pero es que tu función como oficial público es de cumplir. Tienes un deber. Pero si en el Congreso faltan montones. Sí, pero... Y no porque estén enfermos. Yo he estado ahí en el Congreso. Tú sabes que los edificios, las oficinas están en el edificio al lado. Se montan en el trencito para ir a votar. Muchas veces ahí se prende la luz roja, voto. Y dice, no, eso no me interesa. Esa ley no me interesa. Claro, pero cuando hay una sesión especial, para una votación especial, hay un deber, porque uno cuando es un oficial público tiene un deber. O sea, un ciudadano privado puede decir, ¿sabes qué? O sea, que renuncie, mira, yo renuncio, me voy. Que no te van a meter preso, te fuiste. Pero tú no puedes alegar que estás cumpliendo un deber en otro estado para evadir una votación. ¿Te das cuenta? Eso no lo puedes hacer. Y lo que dio raíz a eso fue decisiones del Tribunal Supremo que los distritos que se habían diseñado fueron basados en la raza, o sea, que fue totalmente artificialmente diseñado. Pero debería, pero el tema de los distritos, porque si quieres vamos a la ciudad de Miami y la bronca no va a terminar nunca, ¿no? Yo no sé si mi casa está adentro, está afuera, qué sé yo. Yo digo, la idea de que un legislador o varios tienen derecho a decir no queremos hacer el quórum. Sí. ¿O no? Quiten la ley del quórum. Sí, pero estos son circunstancias especiales. Ahora California se movió a hacer lo mismo que Texas. Ahora en California pasó también los mapas para rebalancear, se supone. Y estas peleas de redistricting lo hacen los dos partidos, lo hacen los republicanos, lo hacen demócratas. Y entonces el político está seleccionando el que va a votar por él en vez de el votante seleccionar el político. Pero tú sabes que esto totalmente, o sea, los ensayos federalistas que básicamente buscaban un modelo lo más parecido a la perfección, precisamente querían obligar al político a ir hacia el centro. Y la única forma que lo hacían es teniendo un distrito que el candidato tenía que apelar a personas pobres, a personas ricas, a personas de diferentes colores. O sea que el sistema fue diseñado para llevar al que está compitiendo al centro. Esto te permite mantenerte en las franjas de la radicalidad porque tienen mapas que parecen culebras por todas partes. Tenemos eso, te estaríamos discutiendo aquí hasta mañana. Te quiero recomendar un seguro. Hoy la tengo, voy a cogerle. Quiero recomendar dos cosas. USA General Insurance, que es muy interesante, no importa si tú estás a mitad de póliza, si estás en renovación, ellos con sus 25 años de experiencia, más todavía, te ayudan a encontrar, y eso es interesante lo que dicen, no el seguro más barato, sino el seguro que más te conviene, porque después estás en problemas. Mira qué barato conseguir el seguro, tienes un accidente, estás metido en un arroz con mango tremendo, o se te cae alguien en la casa y claro, el seguro tuyo no cubre la cáscara de plátano, no cubre esto, no cubre el otro, es como abogado, ¿sabes? Así que ¿qué hacen ellos? Te aconsejan bien. Te dicen, oye, mira, esto está más barato, pero te conviene pagar $25 más porque si te pasa esto, tú tienes el tipo de negocio que tú tienes es propenso a esto, lo otro. Son especialistas en ese tipo de estudios, así que llama ahora mismo y pide tu cotización 305-386-3305. Y
Vi que probaste las croquetas de Rey de los Jugos. Exquisito, oye, lo recomiendo. Es más, trae una bolsita. Te vas a llevar algo hoy. El otro día te llevaste un sándwich, ¿no? Me llevé un sándwich que estaba riquísimo. Pan con lechón, que hacía tiempo no lo comía. Se lo recomiendo el pan a todos. con bistec es de espectáculo. Ahí está, 410 West 16 Avenida. Tú estás en la 16, pero en la calle, ¿no? Yo estoy en la 49 y la 10 estoy yo. Estás en la 49 y la 10, pero bueno, tienes que ir a ver al Rey de los Jugos. Oye, me llama la atención que tu página de internet se llama noeresculpable.com. Correcto, noeresculpable.com. ¿Y eso por qué? Bueno, porque eso es lo que yo hago en defensa criminal. La misión mía es que sacan no culpables de cualquier caso. Pensé que era porque se presumía que todo el mundo no era culpable hasta que no se demostrara. Eres presumido inocente hasta que se pruebe lo contrario. O sea, tú no tienes que demostrar tu inocencia, es la fiscalía la que tiene que demostrar tu culpabilidad. Correcto, uno no tiene que ¿Se lo puede decir a la gente de Cuba? Pues sí, que al revés. Tú eres culpable desde que entras y prueba tu inocencia. Y aunque la pruebe, no sé cuánto. Oye, la próxima vez te voy a recomendar una peluquería. Está bien. Está en Leyún y la 9, cuando tú pasas la 8, ¿no? Cosa Vela Beauty Salon y es barbería también, las dos cosas. Tú preguntas por Jackie, tú llegas y dices, mira, oye, Cabo me dijo que preguntaba por Jackie. Que van a dar un buen corte. Una rebajita. Está bien. Una rebajita. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. ¿Cómo anda A ver, recomendación. Suscríbase. Siempre disculpe que se me olvide al equipo de producción. Vamos rumbo a los 100,000 suscriptores. Estamos muy contentos. A los 10 millones de visualizaciones, estamos muy contentos. Llevamos nada más que 2 meses. El día 15 cumplimos los 2 meses. O sea que va. Ha tenido una explosión extraordinaria. Va avanzando y vamos haciendo un esfuerzo. Al equipo. Sí, y tratar de crecer y de ofrecer siempre pues, una discusión más o menos profunda, ¿no? Sin que ser tan grandilocuente ni nada por el estilo. Las cosas no se pueden tratar con profundidad, pero con un lenguaje cotidiano, como si estuviéramos en el Rey de los Jugos comiendo ahí, recostados Esa es la idea. Qué bien. Bueno, nos vemos. Pero muy buenas noches. Gracias a todos.